¿Qué tal amigos, amigas? Un gusto saludarlos a esta hora. Estamos aquí en una réplica, preguntas y respuestas con argumentos y nos acompaña una mujer impresionante y fascinante, además no solamente por su carrera, sino por una vida llena de altibajos. Ella es Sheila Rodríguez, representante o candidata como representante a la Cámara de Colombia. Sheila, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida a la réplica. Gracias, JJ, un placer y un gusto estar aquí, compartir contigo este hermoso y maravilloso café el día de hoy. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti por aceptar la invitación. A propósito, estamos en un café que sirve un café buenísimo. Sí. Estamos en Café Frutal, diagonal al Teatro Pablo Tobón Uribe, en la ciudad de Medellín. Por si quieres tomarte un buen café en un buen ambiente, con buena música, Café Frutal. Y algunos amigos muy entrañables que tenemos acá. Y para iniciar, quiero contarte que Sheila es una mujer muy aguerrida, una mujer muy valiente, muy resiliente. Estuvo por fuera del país aproximadamente unos 10 años, refugiada en otro lugar del mundo, precisamente porque su madre también fue líder social y curiosamente ella siguió las huellas y los pasos de su madre. Ella hoy en día hace parte de la organización Human Rights en Colombia, del comité organizador y directora de este comité. ¿Cómo es esta dinámica en tu vida? Porque llevas muchos años trabajando por los derechos humanos, a favor de los derechos humanos, pero ¿cómo se da esta dinámica hace aproximadamente, bueno, un poco más de 10 años atrás, ese viaje por fuera de Colombia? Cuéntanos un poco para tener el contexto de la vida de Sheila. Bueno, mi madre es una mujer muy guerrera. Aprendimos con mi hermanita gracias a la valentía de ella. Quedó viuda muy joven a raíz del conflicto armado y empezamos una serie de persecuciones. Mi madre fue del ejército, después fue líder social, ayudó muchísimo pues en el sur del país y nos desplazaron. A ver de que no había garantías como está pasando hoy en día. El Estado colombiano, el artículo de la Constitución dice fines del Estado, es garantizar el artículo 1 que la dignidad de todos los colombianos, pues no lo cumplen. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Mi mami, y además la mujer acá en Colombia es muy minimizada. Entonces, más cuando es líder social y es defensora de derechos humanos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Emprender un viaje y nos tuvimos que ir, pedir refugio en otro país para garantizar la vida de nosotros, para no terminar como terminó mi padre. Bien, con relación a esa situación, ¿cómo se vincula Sheila a Human Rights Colombia? ¿Hace cuánto regresaste al país? ¿Y cuál ha sido esa labor que has venido realizando precisamente a favor de los derechos humanos en Colombia y en el resto del mundo? Sí, antes de salir de Colombia yo ya tenía, pues hacía trabajo social, que pues era muy joven, empecé desde muy joven, desde los 15 años. Disculpame, que era muy joven, y miren en la cara, sigue siendo muy joven, pero bueno. Sí, tenía en ese entonces 15 años y pues toda mi vida de la infancia mi mami siempre vio que pues a mí me gustaba mucho servir a la comunidad. ¿Qué pasó? Pues nosotros nos fuimos del país y en el otro país yo trabajé con niños, niñas y adolescentes, con niños con facultades especiales, se llaman allá, sí. Y trabajé todo lo que fue también el ámbito pues de todo lo que tenía que ver con deportes y naturaleza y todo eso. O sea, seguí haciendo mi trabajo social desde allá y ayudando también a mucha gente oriental que iba de acá y no sabía, pues llegaban allá a pedir asilo y no sabían cómo era. Después volvimos al país y empezamos con una organización con mi hermana, una fundación ONG, FUPOMA, que es una FUPOMA. ¿Con P o con F? Con F, FUPOMA. FUPOMA, ¿significa? Fundación Pochayacumanda. Wow. Es una organización que maneja todo lo social, lo ambiental y es de mujeres víctimas también. Y empezamos a trabajar con mi hermana, empezamos a hacer una labor social muy bonita, sí, en todo el territorio. Entonces, a raíz de que ese fue uno de los últimos desplazamientos forzados que tuvimos con mi hermanita, pues ya empezamos y nos vinculamos con el Comité Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Commission Colombia, que está fundada acá, fueron las primeras mesas acá en el territorio de Medellín y Antioquia en el año 2009. Sí. Entonces se fundó.
Ahí empiezo como subdirectora, sigo haciendo mi trabajo social, igual siempre lo venía haciendo acá en varias comunas de acá de Medellín, pero ahí nos fortalecimos un poco más como organización. Y mira que hay algo muy especial, que en ese entonces como yo trabajaba y estudiaba, me pagaban mis estudios de Derecho. Ah, eres Entonces, abogada. sí, yo soy abogada de profesión. Entonces, empecé como a ver más en el ámbito jurídico, porque mataban tanto a los defensores de derechos humanos, por qué no se les prestaba la seguridad que era y a los líderes sociales. En el ámbito jurídico, ¿cuál es la diferencia de un defensor de derechos humanos y un líder social? Y eso pues hizo que cambiáramos la perspectiva de ver y hacer nuestra labor. Y nuestra labor en realidad sí es hacer cumplir bajo la normatividad, las políticas públicas y nuestra constitución, los derechos humanos, los derechos fundamentales y más los que hacemos esta labor social en el territorio. Bueno, ahora vamos a un renglón que es bien complejo, porque en este momento hay demasiados candidatos para la Cámara de Representantes de Colombia. Usted es una de esas personas que está interesada en ser elegida como representante a la Cámara por el Partido Liberal. Pero, ¿cómo una persona que estuvo por fuera del país más de 10 años regresa a Colombia, sigue haciendo esa labor, se vincula con Human Rights, ahora es la directora, pero adicional, ¿cómo le entra esa intención o ese interés tan particular por participar en política y lanzarse ahora a la Cámara de Representantes de Colombia? Bueno, yo vengo con unas banderas, vengo trabajando, obviamente porque fui niña víctima del conflicto armado con 6 desplazamientos forzados. Sé que es aguantar hambre, sé que es dormir en la calle, sé que es levantarse y trabajar, sé que es una niña de 7 años tener que levantarse, hacer su desayuno y irse a estudiar con su hermanita mayor. O sea, yo empecé desde cero. Entonces, a raíz de ver que ahorita en Colombia se han puesto divisiones y violencia política, que no es nada diferente a lo que vimos hace muchos años atrás nuestros abuelos, porque mi abuela lo vivió también, mi abuela también fue víctima del conflicto cuando las liberales y conservadores que mataron a los padres de mi abuela, al papá. La famosa NAPO. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de que está pasando lo mismo y que a los políticos se les olvidó lo social. Hoy en Colombia, y me atrevo a decirlo, no hay ningún político que ahorita se esté lanzando que haya tenido un trabajo social. Los míos son 30 años de trabajo social, porque lo siento, porque lo viví y porque sufro lo que sufre mi gente. Yo sé que es hacer un trabajo social con las uñas. Entonces, cuando a mí me propusieron el aval, yo les dije, yo, la verdad, no soy política, es mi primer ejercicio que lo hago. Entonces, no me dejen sola, soy mujer. Pero en Colombia, lamentablemente, tenemos la cuota de la mujer, que es el 30%. Entonces, ¿qué pasa? Al tú hacer una cuota, que sí, no deberíamos de hacerlo así, y te les digo por qué, es una falta de respeto contra el liderazgo de la mujer en sí y contra los defensores de derechos humanos, porque no solamente me han discriminado por ser mujer, sino por ser líder social y defensora de derechos humanos. O sea, por todo. Por todo, pero aquí estamos con las botas. Peores cosas me han tocado, JJ. Nos ha tocado salir corriendo. Yo sí puedo decir que viví una toma de un grupo insurgente. Sí. Yo sí puedo decir que hemos pasado con mi hermanita muchas cosas y hemos vivido muchas situaciones que nos adolecen. Y como sociedad tenemos que hacer reconstrucción del tejido social, no divisiones, porque los derechos humanos y el sufrir de las personas no va con ideología política ni con tinte político, eso lo sientes tú como persona. Entonces, cuando tú no lo vives, no puedes hablar y no puedes tener empatía con la otra persona, que es lo que pasa con el político. Entonces, cuando me propusieron este aval, yo le dije, listo, vámonos, pero me ayuda porque yo no sé, o sea, apenas estoy incursionando en la política, yo no sé, o sea, pero me dejaron sola. Y eso lo ratificó ayer un artículo que sacó El Colombiano, donde decía el por qué en Antioquia las mujeres líderes ha bajado del 69 al 43%. Entonces yo decía, pues por eso mismo, porque aquí se han conformado unos clanes, unos patriarcados que no nos dejan a las mujeres evolucionar. Y da pena porque Antioquia es un departamento donde se ha
siempre destacado por los liderazgos, por la berraquera, por el emprendimiento, por la empatía, por el amor el uno al otro. Pero ahorita los políticos, no solamente en Colombia, acá en Antioquia y en Colombia, están dividiendo tanto y se han vuelto tan agresivos que se les olvidó la dignidad humana, se les olvidó la empatía de las personas. Pero en ese mismo orden de ideas, doctora Sheila, con relación a esa postura actual, donde usted menciona de manera enfática, clara y directa que la dejaron sola, ¿qué va a pasar si usted logra llegar a la Cámara de Representantes? ¿Qué va a pasar entonces con ese aval y con ese apoyo que al principio le permitió el Partido Liberal y que hoy en día usted se siente un poco defraudada y se siente muy sola en esta campaña y en esta intención de llegar a la Cámara? Pues mira, JJ, que dicen que las mujeres no nos llevamos bien. Apareció en mi vida el ángel de María Paz Gaviria. Al ver que he empezado como a mostrar mi trabajo social, porque yo la verdad lo hacía en la clandestinidad, yo no tenía redes sociales. Es que es otra cosa que le incomodó al político, a los políticos de a pie, que yo no tenía un recorrido político, sino más bien social, y cuando buscaban me decían, pero es que usted qué ha hecho en política, es que yo soy abogada, y qué mejor recorrido político que conocer en realidad qué es lo que pasa en la sociedad. Lo que pasa es que la política tiene muchas aristas y muchos escenarios. La política tradicional, es decir, el proselitismo político y una campaña política y una actuación desde una función pública política es una cosa, porque normalmente un funcionario público está vinculado a un partido político. Claro. Muy distinta es la postura política como ser humano y como persona defensora de los derechos humanos y líder social, que también es una posición política. Lo que pasa es que no tiene una bandera de un partido o una bandera partidista o de color político. Y algo muy importante, que no somos politiqueros, porque mi trabajo social ha sido de resultados. Entonces, ¿qué pasa? Mi organización ahorita es un referente de cómo se tienen que hacer en realidad los derechos humanos. Entonces, cuando llega María Paz, ella me llama y me dice, Sheila, ¿no tenés senador? Le digo, no, no tengo senador, me dejaron solo. No, me encanta, porque vamos a ser dos mujeres, es mi primera vez también. Yo he trabajado el arte, la cultura, apoya mucho y ha tenido muchos programas también desde el ámbito de ella profesional, donde apoya el deporte, ¿no es cierto? Entonces me dijo, podemos hacer un buen equipo. Tú me enseñas a hacer derechos humanos. Y dije, claro, María Paz, vente, aquí hay mucho que hacer. Eso hay que ponerse los tenis y andar todo el territorio y la comuna. Pero es algo muy gratificante y muy maravilloso. Entonces, ella nos unimos, me dijo, no estás sola, te voy a apoyar. Y entonces es una mujer maravillosa, va para el Senado, a pesar de que no hay nadie político de su familia, es un ser maravilloso. Ella llega, es igual que yo, llegamos a algún lado, si le ofrecen aguapanela, toma aguapanela. O sea, como decimos en Colombia, son de lavar y planchar. Todo terreno. Ella es así, donde llega, igual, las dos somos muy melcochas, pues llegamos a la comunidad y es abrazar a todo el mundo. Entonces, en eso sí me identifiqué mucho con ella y somos dos mujeres empoderadas en lo social, enamoradas de lo que hacemos. Yo te quiero contar algo, JJ. Claro. Para mí fue muy triste y lo siento mucho en el sentido de que en Colombia nos estemos agarrando por unos ideologías políticas que en realidad no vienen al caso. Eso ya está retrogradado, eso ya pasó en la Revolución Francesa. Y que nosotros los ciudadanos no tengamos esa conciencia social. Pasó algo muy triste, que era lo que yo le decía, o sea, obliguemos a los políticos a ser sociales. Porque si ellos no conocen nuestro sentido, no conocen nuestras necesidades, nunca va a haber un cambio real en Colombia. Y eso fue lo que nos motivó, por eso te doy la respuesta ahí. Y yo le llamé a mis amigos, las organizaciones sociales, no me importa la ideología política, porque es que nosotros no somos de ideología. El dolor no tiene ideología, el hambre no tiene ideología, el frío no tiene ideología, la salud mental no tiene ideología. Es nuestra labor hacer esa reconstrucción de tejido social. Entonces yo llamé a todos mis compañeros y les dije, vamos, si nosotros le ponemos el voto a un político, ¿por qué no vamos a votar por nosotros mismos, que en realidad sí hacemos la tarea como es? Muy bien. ¿No es cierto? Pero entonces, en esa misma línea de conversación,
Cuéntele por favor a todos los colombianos que nos ven, nos escuchan, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, ¿por qué deberían votar por usted? ¿Cuál es el punto diferencial, aparte del que ya mencionó, que usted no es politiquera, no es política, apenas está incursionando en la política, porque siente la necesidad de apoyar a un montón de personas que no tienen esa protección del Estado? ¿Por qué tienen o deberían votar por usted siendo parte del Partido Liberal, que ya lo mencionó, la dejaron solo, por lo menos esa es su sensación y su sentimiento? ¿Por qué hay que votar por usted sin importar la ideología política o el partido político al que pertenece cualquier persona? Dígale a los colombianos por qué. Bueno, hay que votar por Sheila Alicia Rodríguez al Partido Liberal L103 y María Paz Gaviria L100. ¿Por qué? Primero por mí. Me gustaría demasiado y los invito a que voten por una mujer que fue víctima del conflicto armado cuando fue niña, que sabe sentir. Yo vengo de lo social a lo político, no de lo político social, que es de lo político a lo social, a recoger votos y a pagar por esos votos. Porque hay que decirlo, no solamente está pasando acá en Antioquia, es en todo Colombia. Están botando dinero a diestra y siniestra, pagando la conciencia de las personas. Pero no es así. Yo los invito a que voten por el trabajo social político, no político social. Porque cuando a usted el político le paga su voto, hasta ahí llegó el contrato. Ahí llegó el contrato. Usted me dio su voto, yo le pagué, hasta ahí se acabó todo. Y el político llega a hacer para él. Yo no. Yo llego con todos mis amigos defensores de derechos humanos, con todas las organizaciones sociales, con madres cabezas de hogar, con madres que han sido vulneradas, con víctimas del conflicto, con líderes sociales, ambientalistas. Todos vamos llegando y vamos con una sola finalidad: hacer en realidad el cambio social que necesita Colombia y una reconstrucción real de tejido social. Entonces los invito a que voten por esa niña que fue víctima del conflicto armado, abogada, defensora de derechos humanos y que la verdad ama lo que hace. Yo amo ser defensora de derechos humanos, así le incomoda a todos los políticos. ¿Cuál es la promesa que sí o sí, sin importar las dificultades o los retos que usted pueda llegar a enfrentar en caso tal que llegue a la Cámara de Representantes de Colombia, cuál va a ser esa promesa que usted sí o sí va a cumplir, una sola? Que usted le diga a los colombianos, por encima de lo que sea, voy a cumplir esto. No son promesas, porque el que promete son los politiqueros. Okay. Aquí se habla de cosas reales, de banderas reales. Y las banderas que yo vengo liderando es en pro de que se cumpla la norma, la constitución y en realidad llegue todo lo que tiene que llegar a la sociedad. ¿Cómo es eso? Ustedes preguntarán. Pues es muy lógico. Vayámonos al tema de la salud. La ley 100 dice que ese 1% va al fondo solidario para el adulto mayor para poderlo pensionar o tener una vejez digna. Sí. Los politiqueros hoy hablan de subsidio. Mentiras, la misma norma lo dice en sus artículos. Lo dice, ese 1% es para nuestros adultos mayores, que es tanto la lucha que yo he tenido. Y me pueden ver por Telemedellín, que me han entrevistado varias veces denunciando. Los adultos mayores merecen tener una vida digna. Todos vamos para allá. ¿Que porque ese adulto mayor lo debemos morir en los hospitales? No. Muy bien. No, porque es un ser humano. Y la vida de él vale tanto como la del niño, como la del adolescente y como la de la persona adulta. Entonces, todo esto son promesas que hacen los políticos de subsidio, pero en realidad no son promesas, porque es que eso está en la norma. Y entonces, una es mi lucha, seguir luchando y escolarizando bajo derechos humanos, porque eso lo dice la resolución de 1999 de las Naciones Unidas, enseñando a la gente, no se deje engañar, no se deje engañar. Eso dice la norma, exija su derecho. El Estado está obligado a esas políticas públicas. Muy bien. Porque hoy en día los adultos merecen un bono cada 2 meses de 200.000 pesos o de 100.000 pesos. Eso es indigno, porque usted no compra ni siquiera un mercado con 100.000 pesos hoy. Eso no es cierto. Entonces, pues no ¿por qué no le dan el bono pensional, que lo dice la ley 100? Denle el bono pensional, que es con base al salario, que está mínimo hoy. Aquí surge una inquietud también. Vamos a poner el escenario, el peor escenario para usted, que sería no llegar a ser representante de la Cámara. Pero supongamos que se sube Cepeda al poder o se sube el señor Abelardo de Espriella. Si ellos le hacen el guiño para trabajar con ellos, bien sea
el señor Cepeda o el señor de la Espriella, ¿usted trabajaría con esos gobiernos? Mire, aquí me conocen en el territorio porque yo hago control social y político a todo el que esté gobernando. Sí. Porque es nuestra función como defensor de derechos humanos. Si usted no hace las cosas bien, yo lo denuncio. Muy bien. Y esta salió por el colombiano. Las denuncias que hicimos acá, las primeras que se hacen en Antioquia. Porque el politiquero o la persona que critica al otro es porque no está haciendo lo mismo que el otro. Y llega a hacer lo mismo. La verdad, los derechos humanos no tienen tinte político. Sí. Y la verdad, desde que sea para el beneficio de mi comunidad, de mi territorio, de mi gente, desde que sea bajo derecho, bajo la norma y correctamente, yo trabajo con cualquier persona, porque si vamos a hacer reconstrucción de tejido social, que verdaderamente vale la pena, sí. Si no, prefiero seguir siendo directora del Comité Nacional de Derechos Humanos, que es lo que me gusta, me apasiona. Porque no, si yo, como le digo a mis compañeros, si yo que soy líder social, defensora de derechos humanos, yo pertenezco a varias mesas de acá del territorio. Sí. Si vamos a escoger un proyecto contractual donde van a llegar recursos, ¿no es cierto? Hay unos presupuestos. Sí. Pero si entre nosotros mismos vamos a hacer corrupción, si entre nosotros mismos como defensores y líderes sociales estamos fomentando el desorden, no. y es lo que tanto criticamos, no señor, actuemos correctamente, porque ni eso sí me enseñó mi madre, a pesar de que no viví con ella muchos años, ser correcto, y ahí llegue donde el agua le llegue, usted tiene que siempre decir la verdad y ser correcta, y en eso me diferencio en el territorio. De que me dicen, es que Chelo, usted es muy correcta, le digo, sí, porque es que si yo critico a la persona, no voy a hacer el efecto espejo, es porque no voy a hacer lo mismo. Correcto. El ejemplo empieza por casa, empieza por nosotros, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y es muy triste, JJ, que aquí estén reclutando líderes sociales, les estén pagando al reclutador una suma de dinero grande los políticos, y a los de ahí para abajo, les cuento a mis compañeros, les están dando 50,000, 60,000 pesos. Por eso vos babies 4 años. Pero disculpe, Sheila, usted tiene no solamente bases para lo que está diciendo, sino que tiene pruebas de lo que está diciendo, porque son acusaciones muy serias. Ay, JJ, como defensores de derechos humanos, mire, todo se sabe en el territorio. No, una cosa es que se sepa, pero otra cosa es que usted tenga pruebas físicas con las que pueda demostrar lo que está afirmando, sí, en este momento. Sí, pero no me voy a involucrar en esas controversias de que este político le pagó un reclutador, de que eso está en la conciencia de mis compañeros que vendieron su labor y su liderazgo por 50,000 o 3 millones de pesos. Eso es en la conciencia. ¿Por qué? Porque yo les decía a ellos, a usted le pagan ahorita eso, ¿no es cierto?, para que reclute a los otros compañeros, para que voten por ellos, ¿no es cierto? Y después no se vayan a quejar. Es que el político no me contesta el teléfono, es que el político no me recibe, pero ya le pagaron. Y yo les decía, eso es un contrato. Eso es como cuando yo me tomo un café, el señor cumple con darme el café. Sí. Y usted le paga el café. Pagué. Sí. Eso es un contrato. Ya le pagué, ya chao. Bien, 2 preguntas finales. La primera, ¿usted va en la Cámara a hacer control político a profundidad o solamente aquello que esté relacionado con derechos humanos? Mira, en la Cámara la Ley Quinta de 1992 habla de las leyes que son prioritarias. En esas leyes son las normas que vemos hoy en día que ningún político la ha tocado. ¿Por qué no le ha hecho reforma a la Ley 1098 Infancia y Adolescencia? ¿Por qué? Preguntémosle a los políticos que llevan años sentados allá, que quieren repetir curules y que no lo han hecho. ¿Por qué a nuestras madres cabezas de hogar y CBF no les tienen un programa que está obligado, y le dice la norma, un trabajo social para madres cabezas de hogar? Sí, pero venga, la pregunta es, ¿usted va a hacer control político? Obvio. A profundidad en cualquier cantidad de temas, o única y exclusivamente enfocado en derechos humanos? Yo soy abogada. Sí. Vamos, cuando yo llegue allá al legislativo, es hacer mi labor como defensora de derechos humanos, es hacer control político y social, sí, ¿no es cierto? Sí. Y como representante de la Cámara es legislar y hacer normas, porque tenemos muchas normas, proponer proyectos de normas con fundamento de los derechos humanos y reformas a estas normas como la que les decía de la Ley 98,
para que en realidad se apliquen. Porque hay otra cosa, hay que reformar la justicia. Que ya el juez y el fiscal no esté a dedo, por eso hay tanta gente privada de la libertad que es inocente. Bien, y finalmente, ¿usted ya tiene preparado, pensado algunos proyectos de ley para presentarle a la Cámara de Representantes y a Colombia? Claro, la ley del 98 reforma. Por fin que nos hagan una ley a los defensores de derechos humanos, que se apruebe esa norma, y líderes sociales con todas las garantías del Estado. La ley de víctimas no funciona. Esa ley hay que acabarla. La ley 1448. ¿Acabarla o transformarla? Acabarla totalmente. ¿Por qué? Yo soy víctima y como yo, habemos mucha gente en Colombia esperando que se nos reconozca. ¿Para qué colocan una ley 1448 cuando existe la 1437? Que si yo demando al Estado ante el Consejo de Estado, hay una tabla y parte de los 100 salarios mínimos. Yo espero los mismos 10, 15 años y parte de los 100 salarios mínimos a lo que está hoy el IPC. Pero si no voy con la 1448 como víctima, que eso se volvió fue un negocio y la víctima no la reparan, espero los mismos 10, 15 años y me llegan 3, 4, 5 millones de pesos, que ni siquiera me alcanza para comprar una casa, que con un mercado ya sacaron los 5 millones de pesos. Entonces, ¿de quién se están burlando? De las víctimas. Y si la ley 1448 quiere resarcir a las víctimas, como yo se lo he dicho a la ONU, se lo he hecho saber a la OEA, tienen que hacer una reparación integral, tanto para la víctima como para el victimario. Pero aquí no hay nada, eso lo han vuelto politiquería, donde las víctimas seguimos siendo víctimas, donde nosotros ya pusimos a nuestros muertos, donde nosotros ya fuimos desplazados muchas veces, como me pasó a mí y a mi familia, y el Estado que me ha dado. A mí me tocó pagarme el estudio, y si yo no trabajo, no como. Y desde los 7, 8 años trabajo. Entonces, como el 90% de los colombianos. Por eso. Entonces, si hay una reparación integral y verdadera, ¿por qué no la hacen con la 1437 que está referida en la 1448? ¿Y por qué no nos reparan como debe ser? Nosotros no estamos pidiendo migajas. Nosotros las víctimas no pedimos migajas. Pedimos que se nos den garantías para estudiar, para trabajar, porque tampoco estamos pidiendo que nos mantenga el Estado. Porque gracias a Dios nosotros somos berraquitos. Si enfrentamos una guerra, podemos trabajar toda la vida. Eso es cierto. Entonces, que se nos respeten las víctimas, que se nos dé la dignidad y las garantías que necesitamos para salir adelante. Y no lo digo por mí porque ya estoy vieja, lo digo por los niños, por las madres, por los indígenas, los campesinos, que hoy en día llegan a las ciudades y son los que se están muriendo de hambre. Ella es Sheila Rodríguez, candidata a la Cámara de Representantes de Colombia, bajo el escudo del Partido Liberal. ¿Y el número del tarjetón es cuál? L103, Cámara de Representantes de Antioquia. L103, Cámara de Representantes de Antioquia. Bueno, ahí están. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, ahorita, el 8 de mayo. Hoy es uno de esos últimos días, el de marzo, perdón, sí, gracias. El 8 de marzo, hoy es uno de esos últimos días porque ya casi todos los candidatos están cerrando campaña, no solamente porque ya se avecina el momento, sino porque además las circunstancias y las características de ley tampoco les permiten hacer más momentos en campaña porque no es permitido. Entonces, nos agrada mucho que nos haya permitido conocer su postura, su carrera, sus intenciones y les deseamos la mejor de las suertes para que los colombianos decidan por usted y defienda los derechos humanos de tantas personas que lo necesitan. Sí, los derechos humanos, por último, y gracias a ustedes, queridos televidentes y oyentes, los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda, son derechos inherentes a nosotros, los seres humanos, que están ratificados y están escritos en nuestra Constitución como derechos constitucionales fundamentales. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros para que no nos sigan engañando. Voten a conciencia, voten por un cambio real, no compren no vendan su voto, por favor. Voten por personas que verdaderamente nos duele el territorio colombiano. Por eso los invito a que voten por esta humilde mujer, que siempre lo van a encontrar. Mi teléfono lo encuentran en Google, como Mujer Defensora de Derechos Humanos, ahí encuentran mi teléfono, pero de todas formas lo puedo decir. Sí, claro, 321, su derecho. Sí, 321-649-3429. Ese es el teléfono que siempre yo contesto y seguiré contestando, porque necesito que el 8 de marzo, que yo llegue al Congreso, ustedes también como ciudadanos me exijan a mí
que siga siendo derechos humanos, aunque no lo voy a dejar, porque es mi pasión, es lo que amo, es lo que me hace ser persona. Aparte de todo, para finiquitar, fui Hare Krishna también. Imagínense, no me la imagino a usted rapada y todo eso, pero bueno. Entonces, es un compromiso social. Y recuerden siempre, venimos a este mundo es a servir y a aprender. Y muchísimas gracias a ustedes por ese aprendizaje, porque me hace mejor ser y mejor persona. De verdad, de corazón, los amo demasiado. Amo el ser en sí. Doctora Sheila, muchas gracias. A usted, JJ, a ustedes los televidentes por esta oportunidad. Por favor, voten a conciencia. Reciban el dinero, pero voten a conciencia. Yo sé que necesitamos todo dinero, pero voten a conciencia. La verdad, Colombia lo necesita, nuestros niños, nuestros adultos mayores, todos necesitamos un verdadero cambio, estamos cansados de la misma. No más divisiones, trabajemos por nosotros mismos y verá que vamos a ser muy grandes. Claro que sí. Gracias a la doctora Sheila y por supuesto gracias a Café Frutal, quienes nos abrieron las puertas para hacer esta entrevista, tomarnos un delicioso café y especialmente gracias a ti, porque no importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche, lo importante, lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en la réplica. Preguntas y respuestas con argumentos a través de los micrófonos de Radio Bopales en tu nuevo sentido. Soy JJ Marín, quien te desea lo mejor de lo mejor. Hasta pronto y muchas gracias. Chao, gracias.